Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el martes, 16 de noviembre. Ya pasó el domingo, ya pasó el lunes. Sobrevivimos, estamos acá comenzando una nueva edición de Sin Saco Fiscal con el doctor Jorge Haddad Caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están Claudio, Guillermo, la audiencia, todos? Con el doctor Guillermo Guer. ¿Cómo le va, joven? ¿Cómo está usted? Muy bien, Ya está Claudio. durmiendo 5 horas, Guillermo. Se No. le nota. Y preparando un almuerzo para analizar el caso Vidal. Así que si está interesado en participar, vamos a definir fecha, vamos a hacer un almuerzo con el doctor Guillermo, con el doctor Jorge Haddad, no sé si participará Guillermo, lo vamos a ver. Van a analizar ellos el caso Vidal. ¿Cómo afecta a usted como contador? ¿Cómo lo afecta a usted como abogado ante casos fiscales? Vamos a preparar un buen temario porque hay mucho para hablar. ¿Cómo le fue en la charla del día de ayer, doctora Haddad? Bien, bien. Yo no estoy satisfecho como la di. Preparé de una forma y me salió de otra, así que yo soy crítico conmigo mismo, estuve viendo Hace algunas cosas. 70 años que critico con usted, no se haga ningún Sí, problema. pero, Bájelo de decibel un poco antes. pero bien. Y mañana nos estamos preparando diferente entonces. Ya vamos con Sí, otro acting. mañana lo estoy, aparte somos tres. Ayer éramos dos, somos tres. Uno va a hablar de lo que es todo el tema de actualización, yo voy a hablar de todo lo que es la sentencia trata de procedimiento, y Marta Nercella, que estuvo con nosotros acá, va a hablar del fondo del tema, Bien, la parte bien. constitucional y todas esas cosas que ya lo ¿Dónde manejamos es acá. eso? En la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Después tratar de entrar, pero les advertimos que es pago. Sí, para... Ayer era libre. Ayer era gratuito. Sí, mucha Bueno, gente. momento de comenzar el día de hoy porque tenemos invitados. Y ya el primer tema, con el título nos va a llevar 45 minutos. Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Te juro que es real. Ese es el título. Sí, No me es mentí nada de nada. Pero un- ahora las leyes son declamativas. Antiguamente la ley de alquileres. Ahora te hacen un título de 62 palabras. claro. Y detrás del título rimbombante, ¿qué hay, doctora Haddad? Mira, esto es como introducción, un régimen especial creado, según dicen, entre los productores de agroindustria. No estamos hablando de lo que se denomina generalmente campo. Estamos hablando de la etapa siguiente, es agroindustria, inclusivo, sustentable, o sea, lo que fabrican galletitas. Recordemos que este es un proyecto básicamente negociado por Julián Domínguez Sí, con la gente del Consejo Agroindustrial Argentino, exacto. en donde básicamente de ahí salió el famoso acuerdo de las carnes, Sí. y de atrás salió esta norma que teóricamente va beneficiando a los frigoríficos y a algunos otros sectores que ustedes van a destacar. Y le quiero contar nada más que en el día de hoy, justamente, el Ministerio de Agroindustria acaba de poner nuevos cupos a la venta de trigo y de maíz, por ejemplo. Digo, por un lado te dan una ley de fomento y por el otro lado te ponen una ley que prohíbe la exportación. Todo para, Eh, para tener mayor producto para tratar de bajar los precios. Doctor, vamos al proyecto sí, de ley. mira, esta es una ley larga. Está el invitado. Si querés, hacemos el Dale, título y lo mejor. integramos al invitado, que ¿Y qué vamos a integrar al invitado y me cuentan que vamos a hablar con él? de él vamos a hablar de la causa Molinos, de la sentencia Molinos de la Corte sobre la utilización indebida del convenio de doble imposición Argentina-Chile. El que Mientras que le va dando entrada al invitado, nosotros charlamos de ese tema hace un par de programas sí, justamente, y es bueno ampliarlo. Adelante con el sí, invitado, por favor, doctor. sí. Invitémoslo porque tarda en Ya está, acomodarse, caballero. ya está. Ya está Antonio Hugo Figueroa. Perfecto.
Ya lo tenemos al doctor Figueroa con nosotros, con lo cual le vamos a pedir que le pasito, prenda la cámara, prenda el micrófono, y ya vamos directamente a meternos en el tema del análisis del caso Molino. Primero me voy a dar el placer de presentarlo. Antonio Hugo Perfecto. Figueroa. Trate de que espere para presentarlo, que la cámara esté prendida, porque si no, no se da cuenta, quizás, lo está presentando. Ah, cierto. Claro. Ya está. Acá está. Ahora sí. Le vamos Ya a sé pedir que mueva un poquito la pantalla, porque Ahí tenemos está. mucha ventana y poco Figueroa. Ahí está. Ahí Bueno, Un está. poquito más. Poquito más. Ahí, Perfecto, ahora tenemos todo Figueroa. Bien. Doctor, todo Figueroa. los dejo. Bueno, para nosotros es un gusto, personalmente también, contar con Antonio Hugo Figueroa. El doctor Antonio Hugo Figueroa es uno de los, si no el número uno, es el número 0, antes que el 1, experto en doble imposición internacional en Argentina, por supuesto que también en materia de impuestos. La carrera de él, es decirle, empezó en la Dirección General Impositiva y terminó siendo el representante de la República Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para crear un modelo de doble imposición internacional y evitar los efectos de la evasión. Representó a la Argentina en casi todos los convenios de doble imposición que tiene suscripto la República Argentina. Aparte fue director nacional de impuestos, asesor, realmente un lujo y personalmente un gusto, porque fue mi jefe. Así que esto es algo súper personal para mí y un agradecimiento inmenso porque aprendí muchísimo con él en los pocos convenios, en los convenios que estuve, en las ruedas de negociaciones que hicimos juntos. Nos convocamos por un tema que están tratándose por los diversos lugares, instituciones, y que creo que el enfoque tuyo, yo te tuteo, ¿no? El enfoque tuyo es importante para aclarar situaciones, porque veo que desde hace mucho tiempo nuestro país se ha volcado a decir amén a todo lo que sea OCDE, y nunca la OCDE ha dado un beneficio real, ni en mi opinión personal, ni en sus interpretaciones, ni en los modelos para los países que necesitan inversiones, que necesitan capital. Es beneficioso para los países de la OCDE, y especialmente para algunos. Tony, Fallo Molinos, todo tuyo. Bueno, Jorge, es un gusto estar con vos. Vos sabés que lo nuestro, digamos, ha trascendido la relación laboral para convertirnos a través del tiempo en amigos, uno de esos amigos importantes que uno tiene. Hemos realmente trabajado muy bien juntos y hemos mantenido una relación durante muchísimos años con vos, con tu hermano, realmente de grandes amigos. Entonces eso es un placer estar para mí por estas razones, ¿no es cierto? El fallo Molinos es un tema realmente preocupante, y preocupante porque en realidad vos sabés que la seguridad jurídica es una cuestión determinante en las decisiones de inversión. Más allá de lo que dijo este muchacho que perdió las elecciones ahora en la provincia de Buenos Aires en alguna oportunidad, que no era importante la seguridad jurídica, es muy importante. Es uno de los elementos determinantes en la decisión de inversión. Es decir, es lo que forma parte del clima propicio para la inversión. Si vos no tenés una justicia seria, previsible, que se expida en tiempos normales, como en los países normales, que sea muy transparente, bueno, es un punto en contra en la decisión de una inversión, porque cuando se define una inversión uno mira la posibilidad de desarrollar negocios. Si está la posibilidad de desarrollar negocios, bueno, vamos a ver los otros elementos, y los otros elementos son la previsibilidad,
la conflictividad social, el ambiente político y el tema de la seguridad jurídica. Y flaco favor le hace este fallo a la seguridad jurídica. Yo creo que es un pésimo fallo. Esto yo ya lo dije en un extenso artículo que publiqué el febrero, que creo que fue el 14 de febrero de 2014, en el periódico Económico Tributario, que dirigía nuestro común amigo Adolfo Chabayán. Adolfo, sí. Que él se permitía tomarse algunas licencias conmigo en función de la gran amistad que teníamos. Yo había sido más duro de lo que salió publicado, pero él trató de algunas palabrotas que yo utilizaba de hacerlas más razonables. Pero fui muy duro, un extenso artículo que ocupó prácticamente el periódico de ese día. Eso bueno, ahora tomo cuando nota. Salió la sentencia de Eso cuando salió el fallo, el pésimo, el terrible fallo del Tribunal Fiscal de la Nación. Pero ¿por qué no contás cómo es el caso para los que están... Yo voy a contar cómo es el caso. El caso es el siguiente. Resulta que nosotros tenemos ese convenio para evitar la doble imposición argentino-chileno, que negociamos en 1976, que entró en vigor en 1985, y que prevé, artículo 1, artículo 2, la imposición exclusiva en fuente. Y define lo que es fuente productora. Qué casualidad, lo negociamos con nuestro común amigo Petinari, que vos recordarás, claro. Era un técnico excepcional, de primera. Y bueno, y le dimos forma al modelo de pacto andino, que era un esqueleto, le dimos forma de tratado en el acuerdo con Chile, muy distinto al que negociamos con Bolivia. Y en el artículo 11, como no podía ser de otra manera, que se trata el tema de los dividendos, dijimos, bueno, los dividendos solo pueden ser grabados por el país donde se encuentra domiciliada la entidad que los distribuye, la empresa que los distribuye. En el año 2002, Chile crea, por medio de una ley, la ley 19840 de Chile, crea las llamadas sociedades plataforma de inversión o sociedades plataforma. ¿Y qué significa esto? Siguiendo un poco Chile, las usanzas de algunos países europeos, entre ellos España con su ETB, permite la constitución de sociedades para no residentes que puedan, digamos, utilizar como puente a Chile para canalizar sus actividades, sus rentas de fuentes externas, no sometiéndolas a imposición. Y no sometiendo a imposición tampoco los dividendos. Eso con carácter general, eso lo incorpora en el artículo 41, inciso D, de su ley de impuestos a la renta, de su ley de impuesto a la renta, y ahí queda el tema. Entonces, Molinos, en función de esta situación, decide, ya hacía un tiempo que estaba dando vueltas con estos temas, crear una sociedad holding. ¿Y dónde va a crear una sociedad holding una empresa seria? En un país serio, en un país previsible, en un país que respeta, digamos, la seguridad jurídica. Entonces Molinos decide, y estaba también digamos, la norma de convenio que lo beneficiaba, crear una sociedad holding, Molinos Holding Chile. Y ahí engloba todas las participaciones que Molinos Río de la Plata, que pasa a ser la accionista principal, tenía de sociedades externas. Sociedades externas que estaban ubicadas en diversos países del mundo, en diversos países europeos, y acá, por ejemplo, en Perú, en Uruguay, que tenía 3 o 4 sociedades. Y como consecuencia de la creación de esa sociedad holding, recibe dividendos de las sociedades que estaban ubicadas en Perú y en Uruguay, y esos dividendos, siendo sociedad holding, los remite a Buenos Aires, a su casa matriz. Acá se presenta el problema, esto entra en una verificación de la AFIP,
2 áreas de la AFIP con muy buen criterio, 2 dependencias, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Asuntos Técnicos. Dicen, bueno, sí, acá evidentemente hay un problema, pero si esto es un tema de política tributaria, entendemos que el acuerdo no se puede decir absolutamente nada porque prevé la imposición exclusiva de Chile, pero si se quiere se puede modificar porque hay un artículo dentro del acuerdo, el artículo 22, que prevé que en caso de cualquier dificultad o cuando un Estado considerara que alguna disposición en ese momento no está de acuerdo con sus legítimos intereses fiscales, puede juntarse con el otro Estado y de común acuerdo resolver esta cuestión a través de un protocolo, una modificación. Cosa que Chile hizo en el año 2003, cuando Argentina aplica el impuesto a los bienes personales, una cosa espantosa, que en el mundo eso no existe, a las acciones, a los tenedores de acciones de empresas argentinas. Y eso incluye empresas, personas humanas, etc. Entonces Chile pide la revisión del acuerdo y en el año 2003, en función del artículo 22, se modifica el acuerdo con una excepción al criterio o concepto de fuente, considerando que solamente pueden ser grabadas las acciones por el país donde reside el titular de las mismas. O sea, Chile utilizó ese mecanismo. Hubo una casualidad en ese momento porque esto lo negocia Duhalde, pero lo promulga Kirchner. Y el dueño de Jumbo decidió invertir en Cafayate. Sí. Y compró una manzana ya. Compró una manzana importante. Sí, señor. Pagando una cifra importante. Y se la compró a Néstor Kirchner, precisamente. Kirchner, era el dueño. Que la había comprado a 140 pesos el metro y se lo vendió a Jumbo en $2 millones. Son casualidades, eso porque y después se publicó, se promulgó y se publicó. Lo que pasa es que, además de ser un político exitoso, era un empresario muy exitoso, casado con una abogada exitosa. Entonces, todo era exitoso. Todo exitoso. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Ahí se utilizó Chile, la norma del convenio que permitía una negociación amigable entre las partes. El artículo 22. Entonces la Dirección de Asuntos Técnicos y la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales dijeron, antes de que se presentara a Chile, existe este mecanismo del artículo 22, como es una cuestión de política tributaria, evidentemente si se quiere modificar se puede acudir a ese artículo, pero eso va a tener, por supuesto, efectos futuros. No obstante, alguna dependencia de la AFIP decidió enviar en consulta, y acá empieza el gran problema, el tema a la Dirección Nacional de Impuestos, en su carácter de autoridad competente. Vos trabajaste en la Dirección Nacional de Impuestos, yo fui director nacional de Impuestos, y nunca fuimos autoridad competente, ni lo era. No. Es decir, fuimos un área asesora de la subsecretaría, en su momento de Política y Administración Tributaria, y después de Ingresos Públicos. Es decir, teníamos, digamos, como funciones la negociación de tratados, pero no éramos los intérpretes de tratados. La autoridad competente en la interpretación de tratados es el secretario de Hacienda, ni siquiera el subsecretario de Ingresos Públicos. Bueno, mandan en consulta esto, desde la AFIP, y eso duerme 3 años, el sueño de los justos, una cosa inexplicable, que en un país normal daría lugar a una investigación administrativa, porque digo, ¿cómo puede estar 3 años parado en un expediente? Pero después de 3 años, salen a decir cosas que son realmente barbaridades. ¿Y barbaridades por qué? Porque no hay concepto, Jorge, no se conoce impuestos en profundidad, y mucho menos imposición internacional. Entonces, lo único que conocen es lo relativamente reciente y hasta un punto que es el tema OCDE. Entonces mezclan peras con limones. Hay una cosa que es totalmente clara. Los 2 convenios, el convenio basado en el concepto de fuente que firmamos con Chile en 1976, es un convenio para evitar la doble tributación. Los convenios modelo OCDE, que podemos hablar otro día de esto y largo y tendido, mis clases son de muchísimas horas sobre estas cuestiones en las distintas universidades,
y el modelo Audi, que es la antítesis de un acuerdo basado en el concepto de fuente. Esta gente, sin conocer el concepto de fuente, lo tiene 3 años parado y de repente alguien debe haber pedido por el tema, porque no podía ser que durmiera tanto tiempo, estuviera haciendo la siesta ahí, y se descuelga con un informe, un memorando que realmente, yo diría, es de una torpeza manifiesta. Dice que en realidad lo actuado por Molinos es un abuso de tratado. Un abuso de tratado, y que frente al abuso de tratado existen normas internas, como el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Impositivo, relativo a la realidad económica, que permite a Argentina realmente cortar con el abuso y aplicar la legislación interna. Dice que en realidad lo que se había utilizado es una sociedad conducto. La sociedad conducto, de acuerdo con los comentarios de Ogue, es otra cosa. Hablan también de treaty shopping. El treaty shopping es otra cosa. Es la utilización de un tratado por un tercero no residente en ambos estados contratantes para aprovechar los beneficios de uno de los tratados. No tiene nada que ver. Entonces, en función, digamos, del artículo 2 de realidad económica, tipifican actuado por Molinos Ríos de la Plata como un abuso de tratado. Y emiten esa respuesta en ese memorando. En paralelo hubo una denuncia penal de parte de la AFIP. Sí. Esa denuncia penal se tramitó en el juzgado de San Isidro, que está a cargo de Arroyo Salgado. Exactamente. Me convocaron en carácter de experto para hablar sobre este tema. Estuve en más de una oportunidad, con gráficos y demás, y les presenté un escrito bastante amplio. Estuve incluso en una discusión con un abogado muy joven que tampoco estaba en tema de la AFIP frente a ellos. Y finalmente la jueza Arroyo Salgado determinó que no había ardid ni maniobra por No había delito. parte de los directivos. No había delito no había fraude por parte de los directivos de Molinos. Primer punto. Eso, bien. Pero esto Molinos, cuando hacen el ajuste, lo apela ante el Tribunal Fiscal, y acá empieza otra situación realmente calamitosa. Esto cae en manos de una vocal, tal Gómez, que evidentemente de esto sabe tanto como yo de física nuclear, porque empieza mal y termina muy mal, con el apoyo de otro vocal, un tal Magallón, que realmente termina con alguna cuestión disparatada, hablando del treaty shopping, nuevamente, y citando algún informe suizo que poco o nada tiene que ver. ¿Qué pasa con esta señora? Esta señora, en primer lugar, me califica, cosa que me molestó demasiado, por eso había sido tan duro y bajó un poco los flappers en mi artículo a Chabayán. Me pone como experto, entre comillas, y en realidad cuando me convocaron, yo no me puse como experto, sino que me convocaron al juzgado como experto, no porque yo me haya dado la condición de experto, no me doy ninguna condición. Pero bueno, y empieza diciendo tonterías, empieza diciendo que es evidente que hubo una maniobra tendiente a no tributar, y que ella, en rigor de verdad, estaba de acuerdo con que, digamos, haciendo una planificación fiscal pueda haber una reducción de impuestos, porque dentro de lo legal es algo legal, pero en lo que ella no estaba de acuerdo era en la nula imposición, en la doble no imposición. Entonces, dice, mientras tanto se resuelva el problema, mientras tanto, ¿no? Lo que llega a decir, mientras tanto,
hay que aplicar el impuesto porque es un efecto no deseado la doble no imposición. Entonces acá viene otro tema. Cuando nosotros negociamos el acuerdo con mi par chileno, con el cual nos conocíamos ya de las reuniones de ALALC. ALALC fue el primer intento de integración importante en América del Sur. No era Mercosur, eran mucho más que Mercosur, eran los 10 países de América del Sur más México. Sí. Y que se perdió en el tiempo por errores políticos de algunos dirigentes de la región y quizá por la mano invisible de algunos países que no querían ver un mercado tan grande que les podía hacer competencia. La cuestión es que ALALC en 1980-81 feneció. Pero ALALC trabajó mucho en la parte tributaria y creó una comisión de tributación internacional que entre 1972 y el 79 elaboró los criterios y los fundamentos para cada uno de los tipos de impuestos que se aplicaban para cada una de las variantes del impuesto a la renta del suelo, la renta de regalías, la renta de empresas, la renta de profesores, de maestros, todo tipo de rentas que comprende un tratado, para fundamentar el por qué Fuente tenía derecho soberano de aplicar su impuesto. Es un trabajo realmente importante. Eso, evidentemente, no lo conocía esta señora. Esta señora no conocía bien tampoco el concepto de Fuente. Entonces habla de doble no imposición. Cuando yo conocía al negociador chileno con el cual después nos encontramos, éramos totalmente conscientes, como lo dice después en su fallo, un fallo excelente, como voto disidente, el doctor Rosenblatt, es que la doble no imposición es una consecuencia de aplicar el criterio de la fuente, el concepto de fuente. Porque lo conocíamos cuando negociamos y dijimos, sí, puede haber problemas de doble no imposición, pero son marginales. Y si algún problema de doble no imposición pasa por ser importante, bueno, para eso hicimos la cláusula del artículo 22, para que cualquiera de los estados pueda en su momento hablar con el otro estado y modificarla en consecuencia, y punto, y ahí terminaba todo. Bueno, el fallo del Tribunal Fiscal, cometiendo torpeza tras torpeza, cita doctrina, la cita mal, porque cita a Vicente Oscar Díaz, que está diciendo una cosa, lo interpreta mal, cita doctrina europea que realmente yo he criticado porque era muy light en más de un artículo, y realmente sale con un fallo tremendo grabando la renta de fuente chilena, recibida en concepto de dividendos por Molinos Ríos de la Plata, porque como consideró la Dirección Nacional de Impuestos, que esa doble no imposición era un defecto, era un abuso del tratado, la nula imposición, considerando todos los fundamentos que da OCDE en función de que se trata de un esquema que está basado en el concepto de la residencia. Y esto es básico o elemental, Jorge, cuando uno lee al maestro Dino Yarach los principios jurisdiccionales, el momento de vinculación, el principio jurisdiccional objetivo que es fuente y el principio jurisdiccional subjetivo que es lo que llaman comúnmente el principio de la residencia, que contempla ciertos factores o ciertas condiciones de las personas físicas para considerarlas sujetos del impuesto, como la nacionalidad, el domicilio o la residencia. Pero esto no tiene nada que ver, esto de OCDE, esto de la sociedad conducto, esto de la doble no imposición con un convenio basado en fuente. Bueno, yo critico este fallo, pero la cosa sigue su curso. La cosa sigue su curso y pasa por la Cámara Nacional Contencioso administrativo, que siguiendo lo dicho por la Dirección Nacional de Impuestos y el fallo y el Tribunal Fiscal, bueno, se prende de ello y sigue adelante y no agrega absolutamente nada, diciendo, bueno, se trata de una sociedad conducto, esto no es admisible la doble no imposición,
bien atención a ello, porque se dijo en algún momento el principio de la buena fe que contempla la Convención de Viena, hace que no se pueda admitir este abuso de tratado, y precisamente el principio de la buena fe, como vamos a ver, avala este tipo de cuestiones, porque si del texto, de lo literal del tratado, es la cuestión determinante, el principio de la buena fe dice que no se puede modificar un tratado por la ley interna. Este es el artículo 27, es una cosa que es como clarísima. Bueno, y luego de eso viene la Procuración del Tesoro, la Procuración General de la Nación, Laura Monti, que en un dictamen realmente muy bueno, dice cosas que yo he remarcado un poquito acá. Dice, por ejemplo, que está fuera de debate que el Servicio de Impuestos Internos, cuando dictó un oficio diciendo que esas sociedades estaban habilitadas para poder utilizar el acuerdo argentino-chileno, lo hizo en función de su potestad tributaria. Porque, es decir, el hecho de que un Estado, como hizo Chile, no ejerciera su potestad tributaria, decidiera no gravar esos dividendos, era su derecho, porque el que tiene potestad tributaria exclusiva puede gravar y puede no gravar. Eso también lo hizo Argentina. Y critican a Chile porque Chile aplicó o creó las sociedades de plataforma de inversión. Pero omiten señalar que Argentina, luego de la suscripción del acuerdo, con las provincias del Acta de Reparación Histórica dictó 2 leyes que daban exenciones amplias a los inversores por actividades que se desarrollaban en Argentina, que la ley de obligaciones negociables eximía a los inversores en bonos o en obligaciones negociables, y otra serie de cosas más que no estaban previstas antes de la firma del acuerdo. Porque ellos llaman, como lo llamó la Dirección Nacional de Impuestos y después lo utilizó el Tribunal Fiscal, que hubo, digamos, una modificación unilateral del tratado por parte de Chile. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo modificación unilateral si tiene potestad tributaria exclusiva? Argentina lo hizo y Chile nunca se quejó, a pesar de que hubo residentes chilenos que aprovecharon esa oportunidad, invirtieron en obligaciones negociables argentinas y alguno que otro hizo alguna inversión en las provincias del Acta de Reparación Histórica, estando exentos de impuestos en Argentina y en consecuencia exentos en Chile por la potestad. Y Chile no dijo absolutamente nada, lo que demuestra que Chile tiene un nivel de conocimiento bastante superior al de Argentina, porque se dio cuenta que Argentina tenía potestad tributaria exclusiva y no como la gente de acá, que mira con un prisma totalmente diferente, el prisma de la OCDE, que poco o nada tiene que ver con el Tratado Argentino-Chileno, es la antítesis de ese tratado. Bueno, llegamos acá entonces a la Procuradora General de la Nación, Laura Monti, que con mucho tino y haciendo referencia incluso a estas cuestiones, dice, no es posible modificar por un fallo la potestad tributaria de un país. Si además hay una cuestión que es básica, están los negociadores, los que negociaron, y definiendo una política, y el Congreso de la Nación que aprobó ese acuerdo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos modificar una ley, la justicia, que está aprobada por el Congreso de la Nación? ¿Hasta qué punto nosotros podemos definir una potestad tributaria por un fallo? Porque ahí hay una colisión con el principio de legalidad en materia tributaria. Entonces, Laura Monti, haciendo otras consideraciones muy valiosas, muy profundas, está en contra de lo actuado por el Tribunal Fiscal y por la Cámara. Dice que no corresponde, que lo que hizo Molinos está bien y que la potestad tributaria es exclusiva de Chile. Así que esto de la doble no imposición o nula imposición es una cuestión que es propia de este tratado, como bien lo habían manifestado su negociador, porque incluso Laura Monti me cita, debe haber leído el expediente que quedó o quizás el artículo, el expediente que quedó en lo penal, donde yo digo que la doble imposición era un efecto que podía darse.
Vamos a la Corte Suprema de Justicia. Toma el tema de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia comete los mismos errores, agregando lo que yo diría, si hablo con una palabra que está en boga, queda como medio grosero, pero en algún momento el actual ministro de Economía dijo, bueno, total es zaraza, lo que voy a decir. Bueno, yo creo que entra en esos temas la Corte Suprema de Justicia, entra en la zaraza jurídica, porque hace una serie de consideraciones que nada tienen que ver con el meollo de la cuestión. Entonces se va a la jerarquía de los tratados, porque según hay distintos tipos de tratados que tienen una jerarquía diferente, de acuerdo con la interpretación que ha hecho la propia Corte respecto de los tratados, y que deviene de alguna medida de la interpretación de algunos artículos de la Convención de Viena. Entonces, en función del desarrollo de esta cuestión, sigue con la sociedad conducto, sigue que no es admisible con la nula imposición o doble no imposición, hasta que, bueno, termina concluyendo definitivamente que no es, digamos, que está bien lo que hizo, digamos así, el fisco argentino. El celo del fiscalizador ha permitido desbaratar una maniobra que había sido, evidentemente, dice la Corte, una modificación unilateral. La Corte omitió hablar de las modificaciones unilaterales hechas por Argentina, sin comunicarlo, porque además agregaban, como agregó la Dirección Nacional de Impuestos en algún momento, que el hecho de que no le comunicó Chile la modificación que hizo al artículo 41D era muy importante, porque ellos lo desconocían, entonces una modificación unilateral del tratado. Yo diría que Argentina es un moroso serial en ese tema, porque si bien hay un artículo, después, en el artículo segundo hay un párrafo que dice que las autoridades competentes se comunicarán al respecto de las modificaciones efectuadas a los impuestos existentes o a la introducción de nuevos impuestos. En realidad, en mi experiencia, que es una experiencia ya de muchos años, como diría Helmut Kohl, de toda una cabellera y 20 kilos, así que es una experiencia bastante larga, en realidad nadie comunica nada. Esto lo comentábamos en Naciones Unidas, lo he comentado alguna vez con gente de la OCDE en algunas charlas que se dieron ahí en algunas conferencias o mesas redondas en París, que en realidad es una obligación relativa porque nadie comunica nada, pero nosotros, sin tener de alguna manera los beneficios de la informática, computación, teníamos contacto con las embajadas a través de la Cancillería, vos lo sabés bien, Jorge, y de los países con los que teníamos convenios, nuestro contacto era muy fluido, y las embajadas nos enviaban periódicamente, cada 6 meses o cada año, todas las modificaciones tributarias que se habían realizado en ese país, que muchas veces no tenían nada que ver con el tratado, pero nos llegaba la información. Esta gente no puede argumentar esto porque Argentina no cumplió nunca, que no le había comunicado a Chile. En realidad, más que nada, yo diría que fue un poco en la Dirección Nacional de Impuestos una negligencia total, de no estar enterada de que Chile había modificado esto, porque Chile sí estaba enterada que Argentina había modificado su ley y corrió para modificar, de acuerdo con el artículo 22, el tratado. Nosotros no, nosotros siempre atrás. Bueno, la Corte Suprema, en definitiva, llega a la conclusión de que sí, esa doble no imposición no estaba prevista y que, bueno, estaba bien el practicar el ajuste, porque eso era un abuso de tratado. Bueno, Lorenzetti saca su propio fallo a favor, en contra de Molinos, a favor de esta postura, con unos agregados que realmente son de terror, porque demuestran que Lorenzetti no conoce absolutamente nada de doble imposición internacional. Hace agregados relativos a la Convención de Viena, entra en consideraciones sobre el concepto de fuente, sobre el concepto de potestad exclusiva, de potestad tributaria exclusiva, que realmente no tienen poco que ver con el buen criterio, con una razonable y discreta interpretación Claro.
que no la tiene. Entonces el fallo de Lorenzetti, que quiso distinguirse, que quiso ponerse aparte de los otros dos miembros de la Corte que habían votado en contra de lo actuado por Molino, quiso distinguirse, pero bueno, se distinguió para mal, porque realmente entró en un barro tributario del que no pudo salir. Y me llamó la atención luego el voto disidente a favor de Molinos del doctor Rosengraf. Y en este debo ser totalmente honesto, no lo conocía a Rosengraf como jurista, empecé a tomar nota a través de sus dichos en este fallo, y la verdad es que lo pongo en un sitial de privilegio. Es decir, tiene unos conocimientos realmente importantes y un razonamiento estupendo. Es lo mismo que Laura Monti, que es una prestigiosa abogada y que posiblemente sea en algún momento parte de la Corte Suprema, habida cuenta de sus condiciones profesionales. Pero lo de Rosengraf es realmente importante, y Rosengraf empieza por el análisis del concepto de fuente, y lo dice con toda claridad, y dice, bueno, si esto es fuente, implica que cada uno tiene una potestad tributaria exclusiva por la cual puede o no grabar. Si decide no grabar, no implica que el otro deba grabar. La renuncia a la imposición por parte de un Estado no deriva en la posibilidad de imposición del otro Estado. Por eso es exclusiva. Y haciendo mención incluso mismo a la Convención de Viena, da vuelta a todo lo que dijo el resto de la Corte, el Tribunal Fiscal, porque dice la Convención de Viena se aplica de buena fe, y se refiere incluso también, como Laura Monti, al tema del artículo 27, dice, esto es interpretar de buena fe. Acá hay un texto literal que es clarísimo. Y en función de ese texto literal no podemos hacer una interpretación diferente, porque esto es obrar de buena fe. Si uno aprovecha los beneficios que le está dando un tratado, porque Molino podía haberse ubicado con la holding en cualquier país del mundo, pero eligió Chile porque es un país seguro, tranquilo, de cierta seguridad jurídica, estabilidad, previsibilidad, pero aparte le daba este beneficio. ¿Y por qué no aprovechar este beneficio? ¿Dónde está el problema? Si no se puede hacer, si lo modificaban, está bien. ¿Vos querías decirme algo? Sí, te quería hacer una pregunta. ¿Justificó esto que Ricardo Echegaray, como administrador de la FIP, boicotee, haga decaer el convenio del 76 y cree un nuevo tratado de doble imposición con Chile y con España? No, yo te digo una cosa, Echegaray realmente, además de otro tipo de cuestiones que en algún momento tendrán que profundizarse, es un aduanero devenido de repente a temas de política tributaria, y vos sabés que es mucho más fácil entrar en temas aduaneros, siendo impositivo, que desde la parte aduanera, excepción hecha de nuestro amigo Sortey, que era brillante, excepción hecha de Sortey. Después es muy difícil, y este hombre se metió en este tema sin conocer absolutamente nada. Además fue acompañado por Capelano, que era el subsecretario de Ingresos Públicos, que en ese momento estaba haciendo un máster en la Universidad Austral, un posgrado en la Universidad Austral de Derecho Tributario, evidentemente mucho no conocía del tema, a pesar de haber sido inspector de la DGI. Ahora, Tony, Capelano y con otra persona de la DGI, amiga, cuyo nombre me reservo, ellos fueron a negociar, sin tener idea de lo que es la negociación de un tratado, a España y a Chile. Y como consecuencia de eso, en lugar de aplicar el artículo 22 y renegociar el acuerdo con Chile, no, hicieron lo que, por otro lado, Chile estaba pidiendo, porque la negociadora de Chile pedía que fuéramos a OCDE, y fueron a OCDE y fueron mal. Y perdimos como en la guerra, porque lo que... Y mirá, yo saqué tres artículos sobre el nuevo acuerdo con Chile en la revista Impuestos,
En 3 partes lo saqué, porque mis críticas fueron tan grandes que el artículo era muy grande y se publicó en 3 etapas. Estoy en total desacuerdo con lo que se hizo con Chile. Con España se hizo otra barbaridad, porque con España fue allá, se denunció el acuerdo, al año sacaron un nuevo acuerdo que era exactamente igual que el otro, con la única diferencia que las acciones podía grabarlas también, siguiendo el tema de bienes personales, por esa cuestión, las acciones también podía grabarla el país donde está ubicada la empresa que las emitía. Eso fue lo que dio lugar. ¿Y quién fue? Capelano, con un subdirector general de la Dirección General Impositiva, que jamás en su vida no entendía ni de impuestos y que jamás en su vida habían negociado un tratado. Esa fue la gente que nos representó. Echegaray presidía una comisión que él creó de doble imposición internacional. Sí. Esto es kafkiano, es una cosa que no... ¿Cómo ves la situación hoy de Argentina en materia de doble imposición internacional? Mal. Lo veo mal, Jorge, porque hay un tema que es así. Es que hay un tipo que yo considero brillantísimo, que es vivísimo, que es un político excepcional, de primera, que es ni más ni menos que el expresidente Obama. El expresidente Obama, en el G20, hace unos años, que integraba a Argentina y que integra a Argentina con otros países en desarrollo, entre ellos están Israel, está Pakistán, está Turquía y algunos otros países más. De repente el G20 decide que OCDE se convierta en el centro rector de la política tributaria mundial. ¿Y quién fue? Fue Obama. Obama se los convenció, y los demás presidentes que de esto entienden, otra vez como yo, tanto de estos temas como de física nuclear, dijeron, sí, punto, vamos a combatir la evasión internacional. Y sobre texto de combatir la evasión internacional, la manada, porque el otro problema es la manada. Argentina entró en la manada, sí. Argentina es manada. Entonces la manada la llevan quienes dirigen la OCDE, que no son más que los dedos de una mano, y básicamente el que la dirige con más fuerza es Estados Unidos. Y esto no significa ni una cuestión, lo que estoy diciendo, ni ideológica, ni en contra de Estados Unidos, que es un país que quiero muchísimo, sino que es un dato de la realidad. Ellos se manejan en función de sus estrategias e intereses. El OCDE no es otra cosa que el ariete en lo fiscal, que el ariete fiscal que ellos tienen para sus estrategias de mediano y largo plazo. Entonces, sobre texto de combatir la evasión fiscal internacional, que ya habían acordado, porque, Jorge, hay que seguir esto. Después de la existencia de un garganta profunda de Alemania, que entregó unos CD donde aparecían unos cuantos, unas personas residentes en los Estados Unidos, físicas y jurídicas, con depósitos no declarados en paraísos fiscales. Ya todo esto, la gente del Senado norteamericano lo conocía y miraba para otro lado, porque no nos engañemos, los paraísos fiscales, los mal llamados paraísos fiscales fueron creados por los países desarrollados. Claro, claro. Y fueron muchas veces para facilitar sus negocios, porque era más fácil, y otras veces para esconder sus dinerillos. Entonces, el tema es que me fui un poco de... Estábamos hablando de la OCDE y de la que está llevando claro, en el camino a todo el mundo. El tema de la evasión, ya había un acuerdo entre las empresas de la Cámara de Comercio Internacional, de la ICC, de la International Chamber of Commerce, con los países de los cuales eran residentes, de que, bueno, iban a bajar un poco las cosas porque había, después de esa denuncia que hubo de esos dinerillos colocados por conspicuos residentes norteamericanos en el exterior, la opinión pública que venía del debacle de la crisis financiera del año 1998, estaba indignadísima. Entonces el costo político que se pagaba si no se tomaban medidas era increíble. Entonces llegaron a un acuerdo los gobiernos con sus propias empresas de actividad internacional, las que se llaman mal llamadas multinacionales, que en realidad son transnacionales, porque residen en un país y trabajan y operan en todos los demás países,
llegaron a un acuerdo respecto de ciertas medidas para combatir la evasión y la elusión, pero con algunas cosas de parte de ella que querían. Yo acepto esto, pero acépteme esto. ¿Y qué le aceptaron? Y le aceptaron un montón de cuestiones, como entre ellas la posibilidad del arbitraje, ponerlo en los acuerdos. Y ellos querían el arbitraje, porque es salir de un Estado. Si en Argentina llegan hasta la Corte Suprema y no están de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema y tienen un acuerdo, pueden llegar al arbitraje. Pero esto es una discriminación, ¿pero en contra de quién? De las empresas nacionales. Claro. Y a las empresas, porque las empresas nacionales pueden llegar hasta la Corte, las empresas no nacionales, las extranjeras, pueden ir al arbitraje. Cuestión esta que nuestro común amigo Pepe Casas, con el que, gran amigo, con el que hablamos muchos de estos temas, él en uno de sus libros lo dice con toda claridad, dice que el arbitraje es discriminación en contra. Es decir, y dice con todas las letras, si una empresa que va a invertir en un país no está de acuerdo con la seguridad jurídica de ese país y no está de acuerdo en aceptar lo que defina la máxima autoridad jurídica de ese país, pues que no invierta. Pero nada de arbitraje, porque el arbitraje es discriminar. Entonces, todas estas medidas fueron incorporadas en la ida en masa desde el G20, que fueron 140 países que firmaron los acuerdos de intercambio de información automática, tal cosa y tal otra. Bueno, todo esto nace como consecuencia de cosas que habían sido acordadas ya por las empresas con sus propios gobiernos, y de paso colocaron algunas ventajas importantísimas en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que la ingenuidad, yo he hablado con algunas de las personas que de la FIP van a la OCDE, y como saben de mi posición en contra, me han ido a ver en alguna oportunidad en la Asociación de Estudios Fiscales o en algún otro lugar. Doctor, pero descuide que esto nos preocupaba porque hicimos esto y esto, pero no hagan esto y esto, porque esto, uno tiene esos años de experiencia, esto les puede significar esto. Gente muy ingenua, gente muy poco formada, es la que está al frente de estos temas en nuestro país, y esto nos significa un costo tremendo. Yo publiqué un artículo de hace 2 o 3 años, 2 años o 3, referido al costo fiscal de los tratados, donde digo cómo se puede determinar el costo fiscal de los tratados, porque la OCDE bate el parche de que si no tenés tratado, te cerraste la inversión, que el tratado es la panacea para conseguir inversiones. Y vos fíjate que con todos los países que nosotros tenemos tratados tendríamos que estar llenos de inversiones. Sin embargo, la situación argentina no amerita poner un peso en Argentina, poner un dólar o un euro. Afganistán puede firmar tratados con todo el mundo, pero pobres, no va a ir nadie a invertir en función de la situación que atraviesa. Entonces, no nos engañemos, que todo lo que hay atrás es el gran negocio de la tributación internacional, que es de unos pocos. Es básicamente de los estados desarrollados, porque al firmar con un modelo tipo OCDE, vos tenés un tema. La relación que existe bilateral entre los países desarrollados y país eufemísticamente en desarrollo, que en realidad es país pobre o país subdesarrollado, es unilateral, Jorge. Es decir, no hay flujos bilaterales de rentas, de inversiones, de intereses, de tecnología, como puede haber entre Francia e Inglaterra, entre Alemania y Estados Unidos, aun cuando no sea en términos de balance. Hay flujos bilaterales. Quiere decir que cuando uno renuncia a ser fuente, compensa con su condición de residencia cuando el otro renuncia a ser fuente. ¿Qué quiere decir con esto? Esto lo dice el propio Giuliani von Rouge, que yo cito permanentemente. Dice, bueno, la condición de reciprocidad es algo elemental en un tratado bilateral. Pero ¿cómo podemos hablar de reciprocidad más allá de lo formal en los hechos cuando estamos enfrente a 2 dimensiones económicas completamente distintas? Totalmente distintas. Entonces, esto es así, Jorge. Y bueno, el fallo es yo diría que chapó para Laura Monti y para Rosenkrantz. Sí. Realmente notables. Y sigo con mi artículo, que estoy en 40 páginas, con la idea de bajarlo a 20, porque si no va a ser difícil. No te lo publican. Guillermo, ¿alguna consulta? Sí, yo le quería, estuve escuchando muy atentamente al doctor Figueroa. La verdad no había tenido el placer de conocerlo,
sí a través de su letra, porque sí he leído muchos de sus artículos, principalmente los que nos recomendaba el querido doctor Agustín Torres cuando hice la Ah, sí, especialización en Derecho sí, Internacional. sí. Estuve anotando, mientras que escuchaba atentamente, algunos de los principios, ¿no?, de derecho tributario que no se tuvieron en cuenta al momento de dictar la sentencia. En Molinos, vos arrancaste, perdón si te tuteo, No, no, no. arrancaste, está bien, arrancaste con seguridad jurídica, mencionaste también el principio de reserva de ley, que no se tuvo en cuenta. También, en cierta forma, no se tuvo en cuenta el principio de no retroactividad en materia tributaria. Eh, También. También, bueno, en ese sentido también mencionaste al doctor Casás, que lo agotó el tema no solamente en relación a seguridad jurídica, sino en el principio de no retroactividad, bueno, en su Por recordado dictamen supuesto, en por Insúa. supuesto, por supuesto. Y también hay una cuestión en el pacto, en la Convención de Viena, que no se tuvo en cuenta, que es el pacta sunt servanda. Sí, señor, que en la conversación está omitido, están para ser cumplidos, y están para Claro. ser cumplidos, lo cita Rosencraft también, y Laura Monti también. ¿Está Exacto. bien? Sí, sí, muchas cuestiones que realmente coincido con vos, que es de suma gravedad para Argentina desde lo institucional, porque no solamente, o sea, el fisco puede ir a reclamar lo que quiera, lo grave tal vez es que el máximo tribunal de Argentina lo convalide. Y creo Bueno, que eso es lo una que mala señal. lo que sucede es lo siguiente. Mira, en este sentido pienso que es parte de la decadencia que padecemos, ¿no? Yo he trabajado muchos años en la administración pública. Hoy lo miro en forma retrospectiva y digo, qué bárbaro, que hubiera hecho una cosa diferente, pero en definitiva no me quejo porque hice lo que me gustaba más lo macro que lo micro, y bueno, y me dediqué a eso. Pero Argentina nunca tuvo un gran Estado, un buen Estado, pero el Estado que yo viví, yo entré cuando tenía 17 años a la DGI, pasé al turno noche del Colegio Carlos Pellegrini a estudiar para entrar en la DGI. A los 22 años entré en un concurso en capacitación. Yo quería irme de la agencia, había rendido el examen de inspector a los 21 años, quería irme. Y llegué a capacitación y era un mundo totalmente diferente. Estaba McEwan, estaba Pedro Pagani, que fue presidente del Tribunal Fiscal, Alfredo Lamagrande, pero gente de Juan Carlos Yema. Marcelo Lascano. No, Marcelo no estuvo, estaba Rubén Ruibal, que vino Rival. después. Pero una serie de gente, Marcelo estaba muy allegado a nosotros, pero no formaba parte de capacitación. Y me fui con mis 22 años ahí, digamos, haciendo al lado de esta gente. ¿Qué te puedo decir respecto de esto? ¿Cuál es mi conclusión? Que no teníamos un gran Estado, pero era mucho mejor el Estado que teníamos que el que tenemos. Había gente que tenía un nivel realmente de conocimientos increíbles. Si vos lo conociste, Jorge Alberto Balbi, a Vale, Petinari, claro, sí. a la misma Coca, que realmente, Sí. más allá de cierta cuestión, una tipa muy inteligente, brillante. Y después en otras áreas estaba Ricardo Basaldúa, Mario Alsina, Horacio Vicente. Es decir, un Estado que ya no está, Solesi, claro, Solesi, que ya no está, y gente de primerísimo nivel. Entonces, esto pasó en todas las áreas del Estado, y pasa también en la justicia. claro. Entonces, el nivel de conocimientos hoy existente es realmente flojo, es parte del todo. Es decir, lo que no quiere decir que no haya excepciones, porque, qué sé yo, vos ves lo de Laura Monti o lo de Rosencraft y realmente decís, bueno, todavía hay esperanzas, ¿no? Mm. Sí, lo curioso es que la Corte dio dos señales en ese sentido, no solamente con Molinos, sino con eso, Sí. respecto, digamos, de lo que es la seguridad jurídica y la posibilidad de inversión en el país. Pero bueno, tengo una cortita, ya que estuviste ahí mencionando el tema de OCDE y demás. ¿Cómo ves el futuro de este impuesto mínimo global que tanto se anunció? Contame Bueno, ahí. este es un tema que, mira, este es un tema que se relaciona básicamente con las estrategias de los países desarrollados. Ellos se tratan de cualquier manera, por la experiencia que tuvieron ya con Irlanda. Claro. Se le fueron las grandes empresas. Entonces, de repente están buscando un mínimo de tributación para que de repente ya no sea tan atractivo esto de reducir impuestos y captar inversiones.
Es decir, o sea que son estrategias definidas por los países desarrollados, a los cuales en manada concurren los países en desarrollo, o mejor dicho, subdesarrollados, o mejor dicho, países pobres, y que van aceptando todo, pero son manada. No sale un solo criterio de los países manada que pueda ser aprobado por los países que dominan la cosa. Son los criterios de la gente que domina la cosa. Entonces, esto tiene un justificativo. Ahora, ¿cómo se va a seguir en todo esto? Fíjense ustedes, Estados Unidos en el 2017, conforme a la reforma Trump, los americanos lo llaman Trump, Sí. conforme a la reforma Trump, Estados Unidos graba la renta de fuente extranjera de las empresas norteamericanas. Ustedes saben que en un convenio para evitar la doble imposición, en la relación bilateral, las personas físicas o humanas son marginales, las rentas. Lo importante Claro, son las son empresas. las empresas. Es decir, ¿es lógico firmar un acuerdo para evitar la doble imposición con Estados Unidos cuando las empresas de Estados Unidos ya no tributan sobre la renta de fuente extranjera? Ya no hay doble imposición. ¿Qué No. argumento van a poner ahora? Claro. La doble imposición no existe desde que los años 70, ya prácticamente todos los países, fines de los 60, cuando adoptaron el criterio de renta mundial, establecieron unilateralmente el mecanismo de crédito por impuesto. Ahí ya terminó la doble imposición. Entonces, ¿para qué los acuerdos? Y los acuerdos vienen porque son un gran negocio. Si ustedes se fijan en el punto 8 de los comentarios al artículo 1, en la versión condensada del modelo de la OCDE del 2010, la propia OCDE dice, ojo, que cuando hay muchos tratados es muy fácil su manipuleo y ello puede terminar en evasión y elusión. Y sin embargo, teníamos 1.500 tratados. En el 2001, nosotros en Naciones Unidas mandamos hacer un trabajo a la Universidad de Florida y eran 1.400 y pico de tratados, y hoy tenemos más de 3.500. Entonces, ¿dónde está el tema? En el gran negocio de los tratados. ¿Quiénes son los beneficiarios? Primero, los fiscos de los países desarrollados. Segundo, las empresas de los países desarrollados, básicamente. Y terceros, los estudios internacionales y los locales, y algunos locales también, que están involucrados en el gran negocio de la planificación tributaria. A lo que Obama dijo hace unos años antes de irse, dijo que hay que terminar con la industria del tax planning, que esa industria le significa solo a Estados Unidos una pérdida de más de 100.000 millones de dólares anuales. Y bueno. Tony, ¿qué quieres que te diga? Una clase magistral, como normalmente vos lo hacés. Te agradezco muchísimo estos momentos, las explicaciones, y realmente con mucho cariño te digo muchas gracias. Muchas gracias No, por Jorge, no tenés haber por qué, compartido esto. Estoy a entera disposición de ustedes y en algún momento hablaremos, si ustedes quieren, del tema de OCDE y de las cosas que suceden en el mundo, porque acá hay toda una doctrina en el país también es favorable, porque es gente muy buena gente, algunos son amigos, Sí. pero evidentemente miran su ombligo, no es que desconozcan estos temas, algunos los desconocen, otros los quieren desconocer, porque están primando sus intereses personales, sobre los intereses del país. Después hacemos llegar la grabación del tema para verlo, pero yo estoy muy contento de haber estado con ustedes y quedo a disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un verdadero placer. Nosotros continuamos con Sin Saco Fiscal con los temas que habíamos lanzado a la apertura del programa. Régimen de fomento del desarrollo agroindustrial. La primera norma que lanzó Juan Mansur. Bueno, un abrazo. Hasta luego, gracias, muy amable. Chao. Juan Mansur, cuando asumió como jefe de gabinete, fue la presentación oficial de esta norma, su primer acto en donde se volvieron a ver Cristina Fernández y Alberto Fernández, luego de la terrible pelea que tuvieron y que devino en cambios en el gabinete. Doctora. Sí, régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. ¿Quiénes van a estar sujetos de esto? Las personas humanas residentes en la República Argentina y los sujetos comprendidos en el artículo 53, diversos incisos 4, del impuesto a las ganancias
texto ordenado del 2019, en la medida que las inversiones y gastos sujetos a los beneficios queden sujetos a los beneficios que se establecen en este régimen. Los beneficios fiscales son la estabilidad que el régimen establece. A partir de la fecha de su inscripción en un registro nacional y por el término de su vigencia, siempre que cumplan con las verificaciones de las exigencias previstas hasta el efecto por la autoridad de aplicación. Con lo cual ya tenemos un registro nacional para el fomento del régimen y tenemos también una autoridad de aplicación que es distinta o es, ya veremos. Se invita a las provincias a participar. Las condiciones para acceder a los beneficios es demostrar en cada ejercicio fiscal de impuesto a las ganancias la superación de uno o más de indicadores de línea base. Crean un concepto que es la línea base, o sea, de dónde partimos. Entendiéndose por esta el promedio de valor de cada uno de los indicadores de la actividad principal de la empresa en los últimos 3 ejercicios fiscales anteriores. Se tiene que modificar algunos de estos indicadores, que son volumen de ventas, volumen de producción física, mayor cantidad de granos, etcétera, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado, inversiones realizadas. ¿Cuáles son los beneficios? Por un lado, la amortización acelerada de los bienes amortizables que tengan relación con la producción, con el aumento de esta actividad, con estos línea base. Pero, Jorge, perdón, doctor, ¿para los nuevos que se incorporen o para los que ya uno tiene en stock? No, es de acá para adelante. Y crean la posibilidad de convertir ese beneficio en un certificado de crédito fiscal intransferible, hasta un importe equivalente al que resulte de aplicar la alícuota del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, vigente sobre el 50% de los gastos y erogaciones deducibles de impuesto a las ganancias, o sea, el 35% sobre el 50%, sería eso. Lo que vos podés poner un certificado y usarlo contra los impuestos tuyos. Acá hago una salvedad, porque estos certificados siempre se hicieron para poder transferirlo a terceros. No sirve cuando es intransferible. Bueno, acá lo que están buscando es que se reinvierta en realidad, sin pagar. Un poco esto lo hizo Frondizi ya en el 58, que dijo lo que se compre como insumos para mayor producción van a estar desgravados. Y así se instalaron John Deere y todos los fabricantes de tractores, porque el hombre de campo, aunque no lo necesitaba, compraba un tractor porque lo deducía el impuesto a las ganancias. Bueno, acá más o menos, salvando las distancias, están hablando de lo mismo. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y el certificado podrá ser utilizado en el término de 24 meses, contados desde la emisión, para cancelar impuestos a las ganancias por el periodo fiscal que se trate, anticipos y la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, porque pueden ser sujetos las cooperativas. Estoy hablando un pincelazo muy grande. ¿Querés agregarle algo vos, Guillermo, a esto? Guillermo, por favor. Sí, a ver, principalmente este régimen, como bien lo mencionó Jorge, establece esencialmente, dos beneficios fiscales, que uno es la amortización acelerada, y el otro, el certificado, va a ser en función a un régimen de promoción que se crea, que es el sistema de promoción agroindustrial para la producción sostenible, que va a estar integrado por 3 programas de promoción, que es, primero, el incremento en el uso de semillas fiscalizadas de especies autógamas de producción nacional. El otro es respecto a la actividad de estimulación para la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos. Y el otro, incrementar la productividad de la ganadería vacuna. En función de esos 3 programas, se van a conceder, digamos, estos créditos que ahí mencionó
bien Jorge, que son intransferibles y bueno, el mecanismo de cálculo y demás. Yo creo que, digamos, por lo que yo había leído, este proyecto lo habían mandado al borde de la veda, y acá, bueno, acá por ahí entramos en una arena tuya, Claudio, me parece que por ahí era una idea de tratar de conciliar con el sector del campo, que finalmente no concilió, ¿no? Digamos, de acuerdo con el mapa electoral. Y lo otro que encuentro acá, obviamente falta la reglamentación, esto recién se mandó al Primero Congreso. falta que pase por comisión. Por eso. Después tiene que haber dictamen. Después tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Después tiene que entrar a la comisión en Senado. Después tiene que pasar el dictamen con los cambios que le hacen y después salir y ver cuántos cambios le realizan en el camino. Este es un texto, puede salir Frankenstein de todo esto. Totalmente. Totalmente. De acuerdo con el mensaje de elevación, y vos lo mencionaste un poquito antes, esto es un acuerdo entre determinados sectores del agro, no con todo el mundo agro. Con lo cual, bueno, tampoco sabemos. Y bueno, y aparte lo otro es que, en definitiva, este registro y digamos, todo, digamos, aquellos beneficiados es medio discrecional también, ¿no? Porque en definitiva lo va a terminar delimitando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quiénes van a ser los beneficiarios. Con lo cual... Hay mucho dedazo en la norma. Exactamente, exactamente. Pero bueno, yo creo que, digamos, de acuerdo con los programas, creo que también exteriorizan cuáles son las necesidades, ¿no?, que está teniendo el país, y por eso hacia eso apunta, exportar más carne, o sea, por eso se fomenta, digamos, la ganadería vacuna, y la cuestión de los fertilizantes es un tema también, por la cantidad de insumos importados para los fertilizantes. Pero el problema es que vos tenés que producir vacas antes de exportar más carne. Y el problema es que el proyecto de ley no trata sobre cómo producir más vacas. Exacto. Porque el productor lo dejaron afuera. Exacto. Entonces, primero tenemos que poner en funcionamiento la fábrica de terneros. Sí, señor. Después tenemos que alimentar a los terneros y después exportaremos los terneros cuando sean vacas. Pero el problema es que se falla por esto. Se dejó la parte de producción afuera. Sí. Como decía yo de entrada, el campo, como normalmente lo escribieron. Claro, acá lo que se hizo se hizo un negocio para frigoríficos. Claro. Punto. Bárbaro, muy bueno. Quizás alguno que tenga engorde o algo por el estilo. Pero no para la producción. Entonces, no sé que terminemos exportando más vacas de las que nos conviene para mantener un precio razonable en Argentina. Hoy están cerradas las exportaciones de carne, salvo algunas cuotas, y en 10 días aumentó 15% la carne. Y claro. Jóvenes, saltamos al tema decreto 776 del 21. Sí, el decreto 776 de este año lo que hace es modificar el reglamento, llamémosle así, el decreto reglamentario, de lo que se llamó la Ley de Inversiones en Bosques Cultivados, que es la 25.080, con un montón de modificaciones posteriores, y que tenía una serie de inconvenientes operativos y que no hacía la realidad de cumplir con el fin de ella. Entonces, este decreto en el anexo tiene un régimen especial que regula los beneficios que tiene para aquellos que invierten en foresto-industriales, en emprendimientos foresto-industriales, donde el componente industrial recibiría a partir de su unidad de producción una proporción de los beneficios de la ley equivalente al porcentaje de abastecimiento de madera que se logrará con la producción media anual de la forestación que incluye el emprendimiento, tomando en cuenta para ello los rendimientos promedios de la zona. Yo quiero aclarar algo. El régimen de forestación es muy viejo en Argentina. Esta ley 25.080 modificó otra ley anterior, que modificó otra ley anterior. Y en la realidad el problema, podemos analizarlo, son 19 páginas el decreto reglamentario y todo el resto, pero nunca hubo control. Y del decreto reglamentario no surgen las disposiciones
de acuerdo puede que se me haya escapado, pero no surgen disposiciones reales de un control estricto de lo que se está sembrando, cómo se está cuidando, cómo se está elaborando. Acá estamos hablando de deducciones impositivas y deducciones admitidas como gastos, que son inversiones, durante un periodo de crecimiento de un árbol. Estamos hablando de 8 años, mínimo 10 años para en adelante. Lo que menos puede ser, no sé, antes de los 8 o 9 años no podés empezar a cortar árboles para proyectos agroindustriales. Y nunca hubo en la historia, y esto dicho por la misma gente de agricultura, que cuando yo estaba en Hacienda formaba parte de una comisión mixta para cuando había inundaciones, para declarar zona de desastre o no zona de desastre. Y les preguntaba si controlaban esto, y las provincias protegen. Bueno, acá se dicta un nuevo reglamento kilométrico, bastante complicado, que tiene disposiciones relacionadas con el impuesto al valor agregado, disposiciones relacionadas con impuesto a las ganancias. Se invita a las provincias a participar haciendo deducciones también respecto de impuestos propios, como sellos o como impuestos sobre los ingresos brutos o inmobiliarios, ¿para qué? Para poder incentivar la producción de bienes industriales con madera. Doctor, mire en la década del 90 estuve muy, muy metido en el tema celulosa, cubriéndolo para el cronista, Sí. y lentamente me fui metiendo con la gente del Citibank, con gente de la Cámara, para conocer el negocio de la madera. Y armaron todo un plan muy interesante para forestar la República Argentina. Y el objetivo que ellos querían era una fibra larga. Sí. Estaban buscando hacer pulpa de papel ya desde la década del 90. Porque era muy rentable, porque habían hecho estudios. Me acuerdo que uno de los parámetros era la muerte del emperador de Japón. Pues cuando muere el emperador de Japón, todo el papelerío que tiene su nombre tiene que destruirse y ponerse un nombre del nuevo emperador. Claro. Veo como acá tenemos un loguito en los proyectos de ley, del papel oficial, que dice Sí. Año del Libertador General San Martín, pero al año siguiente cambia. Acá esto cambió a mitad de año. Y iba a ser un negocio de papelería enorme en el mundo. Estaba, por ejemplo, creo que estaba en ese momento Hirohito, que iba a fallecer, estaba muy viejito. Y trabajaron mucho, tratando de ver cómo reactivaban celulosa, que era una máquina de perder plata. Crearon todo un modelo de negocios. Y acá no caminó. Un día decidieron cruzar el Chaco y se fueron a Uruguay. Claro. Y en Uruguay caminó. Empezaron a sembrar Eucalyptus globus. Claro. Ahora, iba toda la semana un inspector a contar los Eucalyptus globus. Era un régimen muy beneficioso. Hubo gente que ganó fortunas porque después ibas sembrando y después ibas haciendo una rotación, con lo cual con la venta te daba una rentabilidad más alta de un bono argentino. Sí. Y después llegaron 2 pasteras a Uruguay. Claro. Porque ya estaban los árboles. Claro. Y ahora está una tercera. Para que tengamos una idea, las 3 pasteras implican para Uruguay una inversión que para Argentina serían 70 u 80 mil millones de dólares. O sea, imaginemos que alguien invierta eso en nuestro país. Bueno, esas pasteras significan eso. Para entender que fue un negocio, tardó 20 años en desarrollarse, apuntalando lo de la ley forestal que usted indicaba. Lo mismo ocurrió en Chile. Bueno, con control. Y pararon y castigaron y aplicaron. Pero ahí, ahí hicieron madera. Claro. Porque la apuesta a ellos fue a exportar madera. Madera. A No, California. No, a California. claro, no y era... apostaron a bodegas en California. Sí. Bueno, dejemos de anécdotas, hoy estamos de programa de muchas anécdotas. Guillermo Gertz Albano, vamos a Tucumán. Ley 9421. Sí, la ley 9421 lo que hace es modificar el Código Tributario Provincial y la ley impositiva.
Hay varias modificaciones. Yo me voy a centrar en una sola, y la voy a leer, digamos, que es una modificación al artículo 223, inciso 3, del Código Tributario de la provincia de Tucumán, que establece, digamos, la metodología de cálculo para determinar la base imponible de ingresos brutos respecto de determinados ingresos. Y por ejemplo, originalmente el texto, este inciso 3 decía operaciones de compra y venta de divisas y títulos públicos, que en esos casos se iba a calcular por la diferencia entre compra y venta, la base imponible. ¿Qué se agrega con esta reforma? Quedan comprendidos en el presente inciso las operaciones de compra y venta de monedas digitales. Así, nada más. No explica qué es una moneda digital, no explica nada respecto de cómo va a ser la operatoria en sí, con las complejidades que tiene la operatoria en sí entre compra y venta de activos digitales, principalmente respecto del sustento territorial, y también tampoco está muy claro cómo es que se declara esto, son sujetos de convenios o no. En fin, muchas cosas que, bueno, ya estamos acostumbrados que las jurisdicciones locales, en su afán de tratar de alcanzar en cierta forma o subirse utilizando un término que recién mencionó el doctor Figueroa, sumándose en manada a determinados conceptos, van modificando de a poco sus ordenamientos locales, o sea, en este caso los códigos fiscales, tratando de incluir dentro de la base imponible de ingresos brutos las operaciones con criptos, sin dar mayores especificaciones de cómo, ¿no?, se va a determinar el ingreso sujeto a gravamen, ¿no? Simplemente habla de compra y venta de monedas digitales. Volvemos a lo mismo, o sea, podés llegar a fiscalizarlo si la operación se hace a través de un exchange, y el exchange aporte la información. Claro. Después, si estás con una billetera o es entre peer-to-peer, o sea, entre personas, anda a fiscalizarlo. Que viene también de la mano con la movida AFIP, esta reciente, de empezar a notificar a monotributistas respecto, digamos, y pedirle información respecto de sus operaciones, también con cripto, que ahí, bueno, sí tienen por ahí una base, porque respecto a las operaciones con cripto hay varios regímenes de información, hoy por hoy, digamos, la AFIP tiene mucha información sobre estas Te operaciones. diría que hoy quedan 2 o 3 billeteras fuertes afuera, ya todos fueron y presentaron los informes, escuetos y muy limitados, nombre, quit y que compró, creo que no señala precios ni nada, ni la fecha inclusive, para que justamente, si vos hiciste 14 operaciones, te las juntan todas. Claro. Lo cual no sé si va a ser beneficioso para la persona, pero bueno. En pocas palabras, empezó a buscarse entre monotributistas, algo que adelantamos en este programa. Sí, lo adelantamos el programa pasado y ahora se está haciendo real y cada vez más fuerte la presión. Que bueno, hay que tener ahí, en realidad, la realidad, ¿no? Es que lo que están apuntando es a la exclusión sistemática de aquellos que hacen una operación de trade siendo monotributistas, principalmente. Aquellos que no les puedes llegar a cerrar los ingresos y los gastos, y bajo, digamos, el paraguas del monotributo compran y venden cripto. Bien. Pero, vámonos porque ya llevamos más de 1 hora y media, casi 1 hora y media del programa. Sí. Vámonos para Chaco, Jorge, ¿qué pasó? En Chaco, adhiriéndose a la ley de alivio fiscal nacional, dictó una ley de un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias a el 31 de agosto del 21, igual que en el orden nacional con la ley que comentamos el martes pasado. El acogimiento puede formularse desde su vigencia y hasta el 31 de marzo del 22. Cosa rara. Las deudas son hasta el agosto, pero yo puedo hasta marzo, ¿no? Sí, tendría que haber sido más próximo el vencimiento, a mi gusto, ¿no? Establece una serie de condonaciones de intereses dependiendo de la cantidad de cuotas en las cuales ingresas en el plan de facilidades de pago. Por ejemplo, la tasa de interés va a ser de
12% anual cuando se paga en 6 meses, del 30% cuando se paga en 48 meses. Y la condonación de intereses resarcitorios o punitorios podrá ser de una disminución también en 48 cuotas del 20% o al contado el 100% de los intereses. Lo que hace la provincia del Chaco es excluir, como generalmente se lo excluyen, a los conceptos de retenciones, percepciones y o recaudación de impuestos sobre los ingresos brutos y sellos que corresponda a la administración tributaria provincial. Después regula sobre quién es el que debe, cómo debe inscribirse, cuáles son las deudas que están incluidas en esto. Como un régimen es una, llamémosle, es una forma de acercarse y adherir al régimen de facilidad de pago de la nación. Cuando en el orden nacional hay un régimen de facilidad de pago, las provincias forzosamente deben adecuarse para acompañarlo. ¿Por qué? Porque está declarando, por ejemplo, con una condonación, modificando su declaración jurada y declarando mayores ventas y pagando el IVA respectivo, y queda ingreso bruto colgado, si no se engancha con esto. Entonces, o no lo hace, o lo hace con los dos, pero con uno solo no lo va a hacer. Por eso las facilidades de pago que se dan, vamos a ir viéndolas en cada una de las provincias de ahora en adelante. Bien. Vamos ahora entonces a la provincia de Buenos Aires, Guillermo. Sí, porque mediante la resolución 38 del 21, ahora que salió el 11 de noviembre, se reglamentó, o en realidad no se reglamentó, se puso en marcha uno de los beneficios del plan de reactivación de turismo de la provincia de Buenos Aires, que ya lo hablábamos en otro programa, los analizamos. Esto es puntualmente respecto a la exención de oficio del impuesto inmobiliario, respecto a aquellos establecimientos donde funcionan hoteles, hospedajes, salones de fiestas, gimnasios, que el beneficio, según informes del propio fisco de la provincia de Buenos Aires, alcanza 11.300 inmuebles y esto, digamos, beneficio, como mencioné, se establece de manera automática, pues así estaba previsto en la ley 15.307, que, bueno, evidentemente, de acuerdo a algún cruzamiento de datos, automáticamente se les concedió de oficio este beneficio a los titulares de inmuebles. Bien. ¿Qué pasó con Jaime, doctor? Bueno, es público que vamos a hacer la cuenta desde el principio. Hubo una auditoría realizada por el actual gobierno y la actual administradora de lo actuado por el organismo en relación con Cristóbal López, Sousa, Cristina, etc. Y en función de esa auditoría, lo que hizo fue impugnar la auditoría realizada por el anterior gobierno, que generó las denuncias penales, y por eso en una de las causas lo que hace es no apelar y desistir de la causa. Siguió el fiscal, pero el organismo, que es el que empieza que hace la denuncia, en función de esta auditoría, desiste de la causa, ¿no? Era querellante. Lo bueno de esto, Jorge, es que el próximo gobierno va a hacer una auditoría de la auditoría y va a dar de baja la auditoría última para activar la anterior, con lo cual después va a venir otro gobierno que va a permitir que la auditoría... Que es lo que hizo Mezikowski, que era el jefe de esta área, llamémosle, aunque el cargo era otro, una denuncia penal contra la administradora actual, demostrando que esa auditoría segunda es falsa y tiene datos falsos. Ofrece prueba, acompaña documentación, ofrece testigos y pide
que se le incluya también a la directora de la Dirección General Impositiva y a diversos funcionarios que él menciona en la denuncia. Es algo que si llegan a tomarlo seriamente, bueno, en vez de una auditoría vamos a terminar en una pericia. Judicialmente es una pericia lo que se va a hacer. Una pericia contable para ver qué es lo que pasa con esto. Pero es que la justicia debería haber hecho una pericia sobre la auditoría de la AFIP primera, y la justicia debería haber hecho una segunda pericia sobre la auditoría segunda, porque no puede confiarse de un órgano, de las pericias que hacen, o de las auditorías que hacen órganos que están comprometidos con lo político, cuando las personas que están en el medio son políticas. Y bueno, fue así. Es importante porque es una... Mesikoski es de larga trayectoria en el organismo, tiene amigos y enemigos, por supuesto, ha actuado, fue uno de los que renunció cuando investigaron a Lázaro Báez. Después cuando pueda me pase esa causa porque es muy interesante, porque no ha tenido mucha publicación que yo sé. Por eso es lo que yo lo estoy diciendo, porque esto va a traer su cola. Cuando menos lo esperemos va a saltar la liebre por algún lado. Querido Guillermo, vámonos para Chile, por favor. ¿Qué tema tenemos? Volvemos a Chile. Chile el 27 de octubre presentó lo que sería su Política Nacional de Inteligencia Artificial. Lo presentó a través del Ministerio de Ciencia, y lo interesante es que contiene lineamientos estratégicos que deberá seguir Chile durante los próximos 10 años para lanzarse como un hub en la materia a nivel regional. Es una agenda de trabajo, yo estuve viendo eso, una agenda de trabajo. Bajo cierto lineamiento le dice, mire, nuestro objetivo es este, la agenda de trabajo es esta, y usted tiene que contestar estos temas. Sí, es muy interesante, yo la estuve también hojeando, me parece que igual da para debate en otros programas, digamos, sobre este tema, porque la verdad que es muy interesante. Y también bueno, estudialo para la semana que viene, para si saco te cambis. Dale. No sé si voy a estar con las horas suficientes de sueño, voy a tratar. Pero bueno, hablando así, digamos, por ahí haciendo un pantallazo general, lo interesante es el debate ético y legal que se está dando Chile con esto. De hecho, Chile hace poco aprobó una reforma en su enmienda, contempla lo que se llaman los neuroderechos, y sería, en definitiva, el resguardo, digamos, a que la tecnología no altere, digamos, o no se inserte, para decirlo, digamos, de alguna manera más lineal, en todo lo que son nuestros pensamientos, ¿no? Desde, digamos, tecnología que a través de nuestros pensamientos, y para decirlo así más gráfico, te pones un casco, pensás y te pasa, te lo escribe en la pantalla, o digamos, por ahí el video que vieron todo el mundo, ¿no? Digamos, del mono jugando un jueguito con el casco en la cabeza. Bueno, hacia eso apunta, la protección, digamos, de la integridad mental, si se quiere decir de alguna manera, respecto a la penetración de la tecnología. Y en el sentido de la inteligencia artificial, Chile con este proyecto, esta propuesta, lo ve como algo, digamos, estratégico, importante para el futuro, por eso se toma un tiempo de 10 años, y también lo que quiere es, de alguna manera, equilibrar a su población para que todos puedan beneficiarse de esta herramienta de lo que es la inteligencia artificial. Y hay algunas cuestiones también, digamos, como bien mencioné, éticas, y que rozan también lo legal, que es como las cuestiones de los datos, ¿no? Porque, digamos, todo lo que es inteligencia artificial se nutre en función de datos que muchas veces proporcionamos nosotros, de hecho, proporcionamos siempre nosotros, y en función de eso, Jorge siempre me carga con respecto al algoritmo, sale el algoritmo, digamos, que en definitiva termina haciendo el trabajo, ¿no? Y es muy importante eso porque siempre hay un debate, y ahora sí, por ahí me ciño en lo tributario, hay un debate, y está dando vuelta, que esos datos valen dinero, pero nadie lo está cuantificando en definitiva. O sea, hoy por hoy nosotros somos una descomposición de datos también, no solamente desde el punto de vista del consumo, sino también desde el punto de vista del fisco.
O sea, nosotros somos datos que en definitiva exteriorizamos una cierta capacidad económica y por eso nos bombardean desde el consumo y también obviamente desde el punto de vista de nuestras obligaciones como contribuyentes. Que bueno, me parece que un poco, digamos, Chile se está debatiendo esto y está también debatiendo el tema de la protección de datos y demás cuestiones que todavía nosotros no estamos debatiendo en profundidad. Y por eso me parece que en ese sentido está a la vanguardia, ¿no? con este proyecto. Igual hay mucho para hablar de esto, si no será en el programa de Tech and Biz, será por ahí en otro programa de acá de Sin Saco Fiscal, pero bueno, me parece que es muy interesante para seguir de cerca, ¿no? Sí, señor. Vamos con el último tema del día de hoy. Fallo de la Cámara Federal Tucumán. Jorge. La Cámara Federal de Tucumán dictó una sentencia que es bastante trascendente. Es una ejecución fiscal iniciada contra un contribuyente, Guevara Héctor Miguel, donde el fisco la inicia y desde el 2016 en adelante pasan 3 años y no impulsa la causa. 3 años y no impulsa la causa. Entonces, lo que hace el juez de primera instancia es declarar la caducidad. La caducidad es el no movimiento de un expediente por el transcurso de un plazo determinado que lo establecen los códigos de procedimiento de cada provincia. Acá es la nación la que rige. Y dentro de la nación está la ley 11.083 porque son ejecuciones fiscales. Entonces, en la ley 11.083, con la última modificación del año 17, la 27.430, para que tengan idea, son más o menos 26 párrafos los que se hicieron para regular lo que es la ejecución fiscal, pero entre algunos de ellos se dice que supletoriamente se aplica el Código Civil y comercial, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el capítulo de ejecuciones fiscales o juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo dice que si pasan 6 meses de de no movimiento, no impulso por el actor, caduca, se finaliza el juicio, se archiva, se resuelve el juicio por el transcurso del tiempo. La norma del 92, la modificación, como dice acá en el párrafo 20, establece que previo a declarar la caducidad deben el juzgado informarle al fisco si tiene interés en la continuación del juicio o no. Entonces el análisis que hace el juez es, a ver, primero si es legal porque está en una norma, pero no coincide con lo que es el juicio que se aplica, el procedimiento de ejecución fiscal y de juicios ejecutivo, al cual remite supletoriamente, que es el del Código Civil, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, si estuvo 3 años sin mover el expediente, quiere decir que no tiene interés. Y si hay una norma que yo juez, antes de declarar que ha operado la caducidad de instancia en este expediente, yo lo que tengo que hacer es algo muy simple, aplicar la ley. Yo no tengo por qué darle una preferencia a usted en perjuicio de otro y no tenerla en otros casos. Y lo declara inconstitucional el juez. Contra esa resolución apela a la Cámara, AFIP, y la Cámara resulta no razonable ni justo que el fisco ejecutante resulte beneficiado con una declaración denegatoria de la caducidad planteada, amparada en un privilegio que significa sustraerse de las reglas del propio proceso judicial. Lapidario. Realmente esta sentencia es lapidaria para el fisco y coloca las cosas en su lugar. Por más modificaciones que haya en lo que es el juicio de ejecución fiscal, que no debería tener tanto, si tiene tantos párrafos es porque está mal aplicado o porque tiene problemas en su ejecución o porque los abogados tienen problemas al iniciarlo, si no, no debería tener problemas.
como cualquier juicio ejecutivo, pones las cosas en su lugar. Declaró inconstitucional esto va a ser apelado a la Corte y veremos cuándo y qué es lo que dice la Corte cuando resuelva este tema. Haremos el seguimiento, es importante, es trascendente, es la declaración de inconstitucionalidad de una norma nada menos que sobre el proceso de ejecución de impuestos, el cobro de impuestos. Caballero, creo que hemos tenido un programa espectacular, no solo por la temática que hemos tocado amplia, todo el país, sino por el invitado excepcional que hemos tenido, el doctor Antonio Figueroa, realmente un lujo analizando el fallo Molinos. Así que bueno, creo que tarea cumplida. Le anticipo, Jorge Haddad, por ahí Guillermo Guer, vamos a ver si lo dejamos venir. Vamos a ver, porque si tiene que dormirnos. Va a haber 2 almuerzos con el fallo Vidal. Y por ahí metemos algo de Molinos. Uno en Capital y otro en Pilar. Bien. Así nos acercamos a gran parte de nuestros seguidores. Si está interesado en participar en alguno de ellos, nos puede mandar mensaje a sinsaco@gmail.com. De esta forma está terminando este programa. Le agradezco muchísimo a Guillermo Guer, al doctor Jorge Haddad, a Maxi Lagorio en la parte técnica, a nuestro invitado final para Sinsaco Fiscal. Mañana, 19 horas, Sinsaco Energía con Fernando Meiter y Julieta Lagorio. El día jueves, Sinsaco Política con la señora Clara Escagliarini y Pablo Hidalgo da Silva. Con el doctor Haddad nos encontramos nuevamente el próximo domingo en Sin Saco y Sin Corbata. Y señor Guer va a estar en Sin Saco Fiscal la semana que viene, no. La otra, hablando sobre Chile y la inteligencia artificial. Gracias a todos por haber participado. Aquí termina Sin Saco Fiscal.